Me das un cafecito, muchas gracias. Hola, bienvenidos a la hora del café. Hoy tenemos un experto en obras de Shakespeare, editor, escritor, maestro del ITAM, con estudios en Inglaterra, el señor Martín Casillas. Pues ya estamos aquí con el señor Martín Casillas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto que esté aquí, el editor, y él es especialista, bueno, él dice que es aficionado de Shakespeare. Tiene muchos cursos de liderazgo, tiene blogs, al final le vamos a decir para que lo sigan. Pero hoy queríamos platicar con usted en esta época que está marcada por la crisis mundial y bueno, especialmente aquí en México. No hace falta más que abrir el periódico para ver la crisis. Y usted propone qué hacer ante la crisis. ¿Qué es lo que nos invita a la crisis? Bueno, precisamente el tema del liderazgo del cambio está basado en una crisis. Es decir, aquí el tema que quería yo explicarte es, desde hace 10, 12 años, Richard Oliver, el hijo de Sir Laurence Olivier, inventa, descubre que a través de ciertas obras de Shakespeare pueden utilizarse una cantidad de elementos importantes en el liderazgo. Sir Laurence Olivier era director, ¿no? El director y actor importantísimo del siglo XX. ¿Y el hijo no es director o sí? Fue director y ahora, después de dirigir Enrique V, se dedica a ser como asesor de empresas y de empresarios en liderazgo. Ajá. De él le aprendí pues este tema que tiene que ver el liderazgo con la crisis, el liderazgo del cambio con la crisis. Esto está basado en un libro de Shakespeare que se llama La Tempestad, que empieza justamente con un naufragio. Con un naufragio. ¿Más crisis? Más crisis no puede haber, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues se desatan una cantidad de actividades y de cosas que vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de estos talleres, con el que tomé yo con Richard Oliver allá en West Sussex, en Inglaterra. Vas viendo cómo va destacando de ese libro que se llama La Tempestad, de esa obra de teatro que se llama La Tempestad, cómo puedes ir resaltando cosas que tienen que ver con el cambio. La crisis, por supuesto, es el gran productor de cambio. Sí. No hay crisis que no tenga consigo un cambio necesarísimo. Así es. Entonces, a partir de ahí, uno se debe de plantear, como decía Barack Obama hace tiempo, si salimos de la crisis, saldremos reforzados. Claro, más Entonces, fuertes. Aquí el primer punto que tenemos que ver es qué papel es el que estás haciendo en el cambio. Ajá. ¿Quién eres tú? ¿Eres el arquitecto del cambio? ¿Eres el que estás diseñando el cambio? Porque si es así, ese es el líder del cambio. Y por lo tanto, tú ya tienes una visión del futuro y por lo tanto hay que hacer los cambios necesarios para ajustarte a ese futuro. Y dirigir a los demás, porque hay quienes nacieron para dirigir. Exactamente. Y quienes nacieron para hacer. Para aplicar. Entonces, los sujetos del cambio son varias personas. El líder, luego los constructores del cambio son los beneficiarios del cambio. ¿A quiénes van a beneficiar? En esta obra que se llama La Tempestad, es un viejo que se llama Próspero, que es el líder del cambio, con su hija Miranda, que es una jovencita de 14, 15 años, en donde él ya está pensando en ella, en el futuro de ella. Ajá. Por eso va a realizar una cantidad de cambios impresionantes, para que ella sea la beneficiaria de esos cambios. Está viendo a futuro, parte del liderazgo. Parte del liderazgo es que si no tienes una visión del futuro, no eres líder. Bueno, porque no puedes estar así como a ver qué pasa, ¿no? Dice Hawkins, me parece, que las personas más inteligentes son los que se adaptan mejor al cambio. Bueno, lo decía Darwin hace muchos años, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el líder del cambio debe tener una conciencia muy clara de quiénes son los otros jugadores del cambio. Sí. Por ejemplo, están los sujetos o las víctimas del cambio. Déjame decirte a qué me refiero
por la diferencia entre sujeto o víctima. Si a ti te consulta alguien, oye, ¿cómo ves que hagamos esto para el futuro? Y te lo consultan y tú dices, bueno, me parece muy bien, yo creo que hay que hacer esto y esto otro. Eres sujeto del cambio, no eres víctima del cambio. Ok. Sin embargo, si yo tomo una decisión que no te consulto a ti y simplemente tú recibes la noticia de que de aquí en adelante las cosas van a ser así, te conviertes en víctima del cambio. Yo fui víctima del cambio en una época de mi vida, todo eso lo aplico en mi propia experiencia. Ya estamos viejos, entonces podemos tener... A lo mejor todos en algún momento de nuestra vida somos víctimas y en alguna otra arquitectos. Exactamente, vamos jugando diferentes papeles. Okay. Pero el punto es ir descubriendo cuál es la función de cada uno de esos papeles. Okay. Cómo es que se comporta uno en una curva determinada en el tiempo. Siempre el cambio, cuando nos anuncian el cambio o la crisis o el naufragio, por ejemplo, en el caso de esta tempestad, nos paralizamos. Da miedo. No, pánico. Nos da un pánico espantoso. En el caso de la obra de teatro no solamente es el pánico de perder la chamba, sino de perder la vida, porque se trata de un naufragio, ¿no? En nuestros casos, los cambios muchas veces implican un miedo porque no nos gusta el cambio. Porque lo primero que tenemos que hacer en estos talleres que yo doy de liderazgo es tratar de acordarnos qué cambio hemos tenido en nuestra vida que nos haya afectado y de qué manera nos afectó, para que lo recordemos de una manera pausada y correcta. Pero acordarnos de alguna en la que hayamos salido victoriosos, ¿no? Bueno, casi siempre salimos, estamos vivos. Sí, algo hicimos bien. Algo pasó en el tiempo. Pero la curva es clarísima y es impresionante cómo se repite en cada una de las... De manera diferente, pero es la misma curva. Y eso lo usan también en programación neurolingüística, el recordar ellos dicen algo en lo que hayas superado una adversidad y ver cómo te sentiste, de ver, bueno, si pude con esa, exactamente, puedo. Bueno, y reconocer que hay un tiempo, porque entonces cuando eres el líder del cambio, y estás observando a la gente que va a intervenir en el cambio, tienes que considerar que ellos van a sufrir una curva como la que tú sufriste en algún momento de tu vida. No necesariamente al mismo tiempo. No necesariamente al mismo tiempo, ni con la misma profundidad, pero es la misma, el ciclo es el mismo. Te paralizas, te da un miedo espantoso, caes en una depresión, porque el miedo te produce parálisis y muchas veces depresión, y poco a poco vas tocando fondo y vas saliendo hacia adelante para ver de repente el día menos pensado, resulta que ya ves las cosas de una manera diferente. Bueno, y en inteligencia emocional lo que dicen es que la función, o sea, tener miedo no es malo, mientras no sea demasiado intenso ni demasiado tiempo. Exactamente. Pero ese miedo te baja la energía y te hace mirar todas tus oportunidades y ver hacia dónde dirigirte, porque, como decía, la crisis es cambio y es oportunidad. Exacto. Hay que ver la puerta que se abre. Pero es que esa es la parte optimista de la crisis. Eso es lo que deberíamos de promover como líderes del cambio. Decirle a la gente, no veas hacia atrás, ve hacia adelante. Ya lo de atrás ya pasó. Sí. Ya sucedió. En esta obra estamos viendo pues que los sujetos del naufragio caen en la isla donde está este señor que se llama Próspero. Ajá. ¿No? Andan por ahí. Y uno de ellos, que es el rey de Nápoles, se la pasa durante toda la obra quejándose del pasado. Ya perdí a mi hijo, entonces la vida no tiene sentido, el pasado siempre fue mejor, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente conocemos que son incapaces de enfrentar el cambio y decir, ok, el pasado fue mejor o peor o quién sabe qué, pero el futuro es el que me queda? Ese cambio. Qué importante enseñanza, y a lo mejor a partir de verlo en una obra te puedes asemejar al personaje y decir, hijo, a veces yo hago eso, ¿no? Bueno, de eso se trata justamente en esta especie de paralelismo, en esta especie de empatía con el personaje, ¿no? Entonces tú te conviertes en el personaje que está haciendo el cambio. Te conectas, lo entiendes y entonces puedes ir digiriendo pues todo lo que sucede alrededor de un cambio. Que suceden miles de cosas.
Oiga, qué interesante cómo a partir de las historias de Shakespeare se puede sacar material de liderazgo y de superación personal. Mira, esto pertenece a una temática que se llama arte y liderazgo. Arte y liderazgo. Es decir, aparentemente hay un movimiento pues que le está diciendo a los líderes, a los ejecutivos, volteen a ver el arte, véanlo, vean cómo a través del arte se pueden inspirar ustedes para tomar una serie de decisiones específicas. Por ejemplo, en esta cosa de la crisis y de los cambios, cuando estás liderando un cambio, cuando estás promoviendo un cambio, no lo estás haciendo, bueno, lo puedes hacer por neurótico, pero digamos, la idea original es que vas a cambiar las cosas para que las cosas resulten mejor en el futuro. Claro. De alguna manera, ¿no? No sé de cuál manera, pero de esa manera. Para que tú puedas dirigir ese cambio, necesitas tener una historia muy sólida que contar y saberla contar. Ahí entra toda una especialidad, digamos, que le llaman en inglés storytelling. Ah, precioso. Ahorita está muy de moda en las universidades, ¿no? El storytelling. Hay que saber contar las cosas bien, contundentemente. Y entonces vemos en esta obra cómo el viejo próspero agarra a su hija y le empieza a decir de una manera contundente, tremenda, porque le dice, hija, tú no te acuerdas porque estabas muy pequeña, pero déjame decirte la verdad de las cosas. Ya tienes edad para que sepas todo lo que ha sucedido. Y le empieza a contar de una manera contundente que no tiene vuelta de hoja. ¡Qué genio! Eso que estamos viendo en la obra de teatro escrita por Shakespeare nos permite retomar el tema de que tenemos que tener una historia y saberla contar muy bien para que los demás que están involucrados en el cambio nos crean y la cosa vaya marchando lo mejor Vayan posible. En la misma dirección, haya un hilo conductor. El cambio sea lo menos tropezado posible, digamos, ¿no? Siempre va a haber tropiezos, por supuesto. Siempre va a haber. Porque va a haber gente que puede estar de acuerdo, que puede sentirse víctima del cambio. Siempre hay resistencia, ¿no? Ese es el problema. Hay alguien que está beneficiado en esta situación y dice, bueno, el cambio no nos favorece. En esta obra lo que vamos a ver también es a esas gentes que se oponen al cambio, para tomar conciencia de que no todos van a estar de acuerdo en el cambio. Que tomes conciencia de que habrá gente y que tengas mucho cuidado con esto que tú llamas body language, que puedas detectar perfectamente bien quién está en contra del cambio para que lo ataques en el preciso momento. Antes de que lo exprese, ya lo está expresando su cuerpo, ¿no? Porque mira, hay gente valiosa que puede levantar la mano y de frente decirte no estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que se levanta, se da la media vuelta y en el pasillo dice, este cuate está loco, boicotea el... Pero eso en un cambio puede causar mucho daño. No sabemos qué tanto daño puede causar, pero eso lo aprendemos de la obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Qué interesante. Bueno, entonces, don Martín Casillas, para ponerse en contacto con él, ahorita van a poner aquí los blogs para que lo sigan. Él da clases, da cursos de liderazgo, da conferencias, por si quieren contactarlo. Y ahora tiene su más reciente libro que se llama... Se llama Juego de Espejos Cervantes Shakespeare, porque resulta que se están celebrando este año los 400 años de muertos de Cervantes y de Shakespeare. ¿Murieron en el mismo año? El mismo año y el mismo día. El problema es que los calendarios en España y en Inglaterra eran dos calendarios diferentes. Ok. O sea, cada uno de ellos está registrado su defunción el 23 de abril de 1616. Qué coincidencia. Pero el calendario de Madrid era el gregoriano, es decir, era 10 días anticipado al juliano, que era el de Inglaterra, porque como estaban peleados con el Papa Gregorio, no le hicieron caso. Y no cambiaron el calendario como el resto del mundo. Si no hubiera sido la misma fecha. Es la misma fecha, pero en dos calendarios diferentes. Entonces, resulta que Shakespeare sí leyó a Cervantes. Sí leyó el Quijote. ¿Y Cervantes a Shakespeare? No fue posible eso. ¿Y quién se lo tradujo? Un Thomas Shelton, se llama Thomas Shelton, el que tradujo el Quijote. Lo leyó Cervantes junto con un amigo que se llama Fletcher y escribieron una obra de teatro que se llamó La historia de Cardenio, que se puso en 1613 en Londres. Entonces hago esta especie de encuentros literarios
paralelismos entre Cervantes y Shakespeare, que son dos gigantes del siglo XVI, XVII, dos gigantes, cada uno a su manera, de una manera brutal. Bueno, pues los invitamos a leer el libro, a seguir a don Martín en sus blogs, que es muy activo, y ojalá tengamos pronto otra hora del café con él para que nos siga enseñando tanto. Mil gracias. A ti, mi querida Bárbara. Muchísimas gracias.